¿Se escucha? Vale. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Sí que la iba a realizar yo. Sobre todo, disculpen a María, la secretaria, que ha venido con bronquitis. Nos entusiasma esta propuesta y estos proyectos y queríamos estar aquí para mostrarlo. Y también a Ángel Piqueras, director de Casa Simarro, un centro de características similares al nuestro, que vino a las 2 jornadas, y con ello ya pues daré comienzo a la presentación, sin olvidarme dar las gracias al Centro Regional por haber vuelto a contar con nosotros, y esta es nuestra segunda participación. Y con ello, como veis en la presentación, la primera sesión recibimos a grandes compañeros y también nos acompañaron las autoridades, nuestra delegada de Educación y Cultura y jefe de planificación, junto con la alcaldesa y concejales municipales, que siempre los tenemos en cuenta para estas propuestas que realizamos en el centro. Y doy paso a María, que os comentará ya nuestras 2 sesiones que se desglosaron en 2 proyectos que nosotros consideramos esenciales. Bueno, las semanas previas a las jornadas, que se desarrollaron el 28 y el 29 de abril, les pasamos a los profesores que se inscribieron a nuestro Servi Transforma este programa, donde venía recogido pues que íbamos a desarrollar tanto el 28 como el 29. También, bueno, a posteriori ya publicamos en nuestra página web del centro la jornada, cómo se desarrollaron esas jornadas y los visitantes y las experiencias. Bueno, en estas jornadas que se llevaron a cabo las dedicamos a 2 proyectos que llevamos a cabo dentro de nuestro instituto. Son 2 proyectos dentro de otros tantos que llevamos de la Junta, que también somos un catálogo de proyectos. El 28 de abril lo dedicamos al STEAM. Es nuestro tercer año como proyecto STEAM. Les presentamos esta planificación, dejando el descanso de los recreos, y al final pues sí que dejamos una hora de mesa redonda de conclusiones, de intercambio de experiencias, porque también nos interesaba saber propuestas o observar propuestas de los profesores que nos visitaron, como Ángel. El año pasado me tocó ser coordinadora STEAM, entonces pues fui ponente, les expliqué en una hora sobre todo la resolución, la burocracia, papeleo, las puntuaciones y demás. Y luego José, nuestra jefa de estudios, en la hora siguiente les explicó los cursos. Es que no se carga la presentación de Jeneri. Bueno, ahí salían las unidades STEAM que llevamos a cabo en el 19-20 y en el 20-21, ¿vale? Algunas de ellas las hemos mantenido, las hemos ido desarrollando en el 21 y 22, por lo que os las vamos a contar ahora, para que vayáis cogiendo ideas y pues siempre es bueno saber. Dentro de esta jornada que hicimos de talleres STEAM, pues le dimos sobre todo protagonismo a los alumnos, que realmente son los que tienen que hacer el aprendizaje, son ellos los verdaderos protagonistas. Le dimos ese empoderamiento, se sintieron importantes porque fueron ellos los que presentaron a los profesores visitantes los trabajos, los talleres y el aprendizaje que estaban desarrollando. El primer taller que presentamos fue un escape room. Esta es la segunda propuesta que realizamos este curso, bueno, el curso anterior. El nombre era Una aventura en el IESO La Jara. Vino porque salimos de la pandemia y queríamos que los alumnos disfrutaran en grupo de experiencias que tenían que ir resolviendo de diferentes departamentos, pruebas de matemáticas, de inglés, de francés, y se ambientó lo que era el gimnasio con esa temática, y los profesores también nos disfrazamos. Se puso la música también de aventura, y al final el premio era pues una aventura, una experiencia con el grupo ganador, y los alumnos ganadores se lo mostraron a los profesores visitantes. Otro taller STEAM que llevamos a cabo ya durante 2 años es el de las 3 Rs. Pues englobados en la Agenda 2030, pues estamos ahí intentando que los alumnos gestionen mejor sus residuos, ¿vale? Pues que hagan hincapié en esa problemática que tenemos, y para ello, pues nos lo carga. Bueno, aquí tenemos a los alumnos como presentaron, aquí tenemos a Ángel en medio, tenemos a los alumnos como presentaron este proyecto del que son los principales artífices.
Bueno, pues en esta presentación, que es una lástima, ahora. En esta presentación, en el proyecto que llevamos a cabo dentro de las 3R del 2021, lo que fue un proyecto interdisciplinar. Entraron las asignaturas de biología, que es la mía, donde hicimos campañas de concienciación, instalamos cartelería, contenedores y sobre todo hicimos una encuesta a través de los formularios de Google. Propusimos una encuesta a la población de Villanueva de la Jara para ver cómo reciclaban, si reciclaban bien y pues, sobre todo para proponer medidas de reciclaje. En matemáticas, todos esos resultados recogidos con los formularios de Google, que recogimos hasta 300 respuestas, en matemáticas analizaron todos esos datos con estadísticas, elaboraron gráficas de barras y demás. Y en educación plástica visual y en música, pues con materiales reutilizados que se trajeron de casa, crearon esculturas e instrumentos de música. Luego, el año pasado ya lo enfocamos de otra... Bueno, esta sería al final la feria que montaron allí en el hall del instituto. El año pasado lo montamos, le dimos otra vuelta, otro enfoque y lo hicimos internivelar. En primero de la ESO pues hicieron con materiales reciclados de casa células, ¿vale? Con distintos orgánulos, Luego en tercero de la ESO hicieron maquetas del cuerpo humano, de los distintos sistemas y aparatos, también con materiales reciclados. Y en cuarto de la ESO, en cultura científica, les planteé el problema de la gestión de residuos en el centro. Entonces, tuvieron que investigar, ¿vale? Detectar el problema, pues que era la basura que generaban ellos mismos en los recreos, que luego, pues había que limpiarla. Propusieron ellos mismos instalar más contenedores, hacer una campaña de información, de sensibilización, porque ellos mismos reconocían que algunos no sabían dónde se tiraban los residuos. Entonces, llevamos a cabo pues, ese programa de concienciación con los alumnos de cuarto, también dándoles ese poder, ese empoderamiento. Ellos se sintieron los mayores del instituto, porque somos un IESO. Desarrollaron trípticos en Canva, ¿vale? Ahí pues, trabajaron su competencia digital. Esos trípticos los imprimimos, los recortamos y los fueron repartiendo por las clases. En los corchos de cada clase se quedaron esos trípticos. Pero claro, para que se los leyese el resto del alumnado, pues lo que se nos ocurrió fue crear un concurso. Un concurso que llevamos a cabo en todo el instituto, el mismo día, a la misma hora, el viernes 25 a las 12, todos los profesores pasaban este Kahoot a sus alumnos. Entonces, propusimos ahí esa serie de regalos, la botella de metal, la bocadillera y una mochila. Y al final, pues, se entregaron todos esos premios justo el mismo día, ¿vale? Con los ganadores de cada clase. Cada clase se dieron esos regalos. Esto nos llevó a pensar de que podíamos seguir mejorando nuestro plan de gestión de residuos, eliminando el plástico de nuestro centro, de nuestros recreos, sobre todo. Entonces, con esta botella y con esta bocadillera, obligamos, bueno, el año pasado aconsejamos, este año ya hemos obligado a que no haya ni botellas de plástico ni envases desechables de un solo uso. Vale, la ruta jareña es otra de las propuestas interdisciplinares en el que le permite a los alumnos conocer su municipio aprendiendo contenidos de diferentes materias. Aquí participaron los siguientes departamentos. ¿No se carga? ¿No se carga? Sí, se cargará ahora. Vale. En matemáticas, la actividad que realizó el alumnado, en concreto de cuarto de la ESO, fue medir la altura de uno de los edificios más emblemáticos del municipio, como es la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción. Previamente diseñaron los aparatos en tecnología, los teodolitos y un odómetro, que ahí también aparecen en las imágenes. En educación plástica y visual, los alumnos estudiaron previamente los elementos, la geometría, y posteriormente visitaron el municipio para ver los elementos arquitectónicos, sobre todo de las puertas civiles que aparecen en su municipio. En física y química, los alumnos de cuarto de la ESO visitaron la Almazara y les permitió entender los procesos de transformación, los productos químicos empleados y el funcionamiento, obviamente, de la misma. En educación física, los alumnos del centro realizaron diferentes rutas de senderismo con el objetivo de mejorar su capacidad aeróbica en su entorno natural.
En mi asignatura, que es tecnología bilingüe, estudiaron las estructuras y durante varias tardes tuvieron que hacer fotos por el municipio localizando lo que habían estudiado. La segunda fase consistió en que, con las imágenes que habían hecho, tenían que diseñar una infografía, tanto en inglés como en español, con propuestas de aplicaciones que yo les di: Canva, Geniali, Piktochart. Y ese fue otro de los talleres, ya una reflexión. Otro de los talleres, otra de las unidades STEAM que llevamos a cabo en el centro desde hace ya 2 años, este sería nuestro tercero, es el periódico digital. Hemos echado mano de la herramienta de Google Site para hacer la Jara Times, nuestro periódico que elaboran los alumnos de forma anual. En el mes de junio recogemos todos los artículos de opinión, no sé si se abrirá, si se cargará. Tenemos distintas secciones, tenemos entrevistas, artículos de opinión, de ciencia, de deportes, pasatiempos que ellos mismos crean con distintas aplicaciones educativas. Entonces, ellos al final son los artífices de este periódico, con el asesoramiento de los profesores, lógicamente, pero aquí podemos desarrollar un montón de competencias. Podemos desarrollar la competencia digital porque ellos tienen que maquetar sus propios artículos a través de Canva, de Geniali, como quieran. Al ser digital se puede proponer esos artículos de distintas formas. Desarrollan la competencia lingüística, tienen que leer, tienen que informarse, tienen que redactar. Entonces, al final, este es un periódico que recoge muchas asignaturas distintas, interdisciplinar, y que los alumnos al final se sienten responsables y se sienten agradecidos con este tipo de artículos que luego al final, al ser un periódico digital, lo colgamos en la página web del instituto y lo puede leer hasta su familia que está en la otra punta de España. Aquí tenemos a los alumnos, en este caso a Raúl y a Valeria, que expusieron a los profesores asistentes a los Servitransforma sus trabajos en el periódico digital. Otro de los talleres fue informar dar una pequeña formación de la impresora 3D. Este periférico se nos dotó por participar en el STEAM y lo que se intenta es que todos los profesores puedan utilizarlo en sus materias. Como en el STEAM tenemos un presupuesto para charlas externas, primero me formé yo y posteriormente formé al resto de profesores. Lo que les intenté, sobre todo, buscar era una implicación de que no se utilizase únicamente en tecnología, sino que se le diera salida para estos proyectos STEAM. Les expliqué cómo diseñar piezas en 3 dimensiones, cómo crear una clase donde los alumnos guardan sus prácticas, y para aquellos profesores que eran un poquito más reticentes, pues les di ideas para cada una de sus materias. Posteriormente los profesores visitantes pudieron ver cómo en el taller de tecnología los alumnos estaban haciendo cada uno un proyecto relacionado con mecanismos y tenían que diseñar e imprimir una pieza para sus proyectos y pues eso, les explicaron básicamente cómo lo estaban haciendo. El año pasado, con la erupción del volcán de La Palma y con la impresora 3D, pues se nos ocurrió empezar una unidad STEAM sobre los volcanes en 3 dimensiones. Este es un proyecto STEAM al que se unieron, desde mi materia de biología estudiamos los orógenos, pero también se unieron las asignaturas de física y química y de tecnología. En este proyecto interdisciplinar, pues nosotros en la parte de geología, gracias o desgracia de la erupción del volcán de La Palma, pues los alumnos tenían curiosidad, todos los días llegaban preguntando que si seguía en erupción, que cuánto iba a seguir. Entonces vimos ahí una herramienta, ¿vale? Una noticia de prensa pues importante para trabajar en clase. En tecnología, los alumnos de cuarto de la ESO diseñaron ellos mismos con sus programas y luego imprimieron este volcán, cada uno imprimió su volcán y luego pues el mejor, el que ganó, pues lo llevamos a cabo. Y en física y química pues llevaron a cabo reacciones dentro del temario de las reacciones R2, llevaron a cabo esta reacción de descomposición del agua oxigenada y ellos mismos allí llevaron a cabo esta exposición e hicieron la reacción delante de los profesores asistentes. Vale, el siguiente taller que explicamos fue la máquina del tiempo.
consistió en, bueno, pues lo mismo, interdisciplinar, que como casi todos los proyectos que llevamos en el centro. Primero se diseñó y se creó la máquina del tiempo en tecnología, y luego los alumnos tuvieron que elaborar el vestuario, crear las presentaciones y diálogo. Y luego, otra de las sesiones se dedicó a la exposición. Los alumnos, tal y como aparece en la imagen, se metían por detrás de la máquina, se disfrazaban y se ponían la careta del personaje que les había tocado. Y en función del personaje, tenían que hacer la exposición en inglés, en francés o en castellano. Otro proyecto STEAM, este sí que fue de forma, bueno, lo llevaron a cabo nuestras compañeras de Geografía e Historia, fue el Instagram histórico. Lo inventaron en la Revolución Francesa y el siglo XIX, y aquí pues cada personaje o cada alumno se tenía que hacer un perfil de Instagram con un personaje histórico. En este caso Sandra, que es la que está exponiendo aquí el trabajo a los profesores de los EBE Transforma, pues se creó el perfil de María Antonieta. Entonces tenía que tener... Aquí tenía sus seguidores, que eran sus compañeros de clase, que cada uno tenía su papel asignado. Tenían que hacer, o en Geografía e Historia, tenían que hacer sus publicaciones, ¿vale? Las profesoras evaluaban pues, que hicieran publicaciones periódicas sobre la vida, acontecimientos del personaje histórico que les había tocado. Tenían que interactuar entre ellos, porque Instagram también permite eso, ¿vale? Entonces, metiéndose en el papel de ese personaje, pues Napoleón, aquí tenéis a María Antonieta que le contesta a Valeria, que es otro personaje, y ahí se van comentando ellos mismos cosas de la historia del personaje. Pues por ejemplo le dice, tú casada con 17 años y yo con 13. La diferencia es que mi marido y yo sí llegamos a querernos, aunque a nuestra manera. Entonces ellos mismos interactuaban y eso hace que al final el alumno se aprenda el personaje y se aprenda la vida del personaje. Y luego también otra herramienta de Instagram son las historias destacadas que también tenían que hacer. En distintos momentos de la época de la vida de este personaje que les toca a cada uno, tenían que hacer sus historias poniéndoles músicas, textos, imágenes, lo que buscaran, lo que encontraran y creyeran apropiado. La verdad fue una unidad STEAM que les gustó mucho a los alumnos porque son redes sociales al final, pero usadas para educación, con fines educativos. Y el último, bueno, este también lleva ya 2 años. Hace 2 años creamos el tablero en educación plástica. Se hizo este tablero gigante del Trivial y cada año vamos implementando con las tarjetas del Trivial de cursos sucesivos. Empezamos en cuarto de la ESO, tenemos tarjetas de cuarto de la ESO, esas tarjetas las hacen los alumnos, elaboran sus propias preguntas con sus respuestas, el profesor revisa que estén bien, claro, y luego con una plantilla de PDF que la tenéis en internet, se maqueta y salen directamente las tarjetas para imprimir y plastificar. El año pasado hicimos de tercero de la ESO y este año haremos tarjetas de segundo de la ESO. Y ya pasamos a la segunda sesión, que lo dedicamos al Carmenta. Es otro de los proyectos que tenemos en el centro y que también está muy vinculado al STEAM, puesto que nos permite, pues, con los alumnos, en nuestro caso explicamos que utilizamos la plataforma G Suite for Education, con lo cual todos los profesores y alumnos tenemos una cuenta corporativa y utilizamos, pues eso, diferentes aplicaciones que nos permite crear, organizar, compartir entre todos. Y con el Carmenta este es nuestro 5.º año, ya llevamos esa experiencia y queríamos también un poco darlo a conocer cómo nosotros trabajamos con los chavales que llevan tabletas, licencias digitales en lugar de libros físicos, y luego el centro sí que nos fue dotado de paneles interactivos, con lo cual los docentes hemos mejorado mucho la presentación de nuestros recursos para ser muchísimo más dinámicos. Y te paso la palabra. Es lo que decían antes los compañeras, al tener el programa Carmenta hace que los profesores necesitemos esa innovación también metodológica y utilicemos esas herramientas en el aula. Una de las herramientas que utilizamos, que le damos mucho uso con las tablets en clase, es el Live Worksheet, ¿vale? Esta herramienta para crear fichas interactivas, seguro que la conocéis un montón, es muy popular, pero también podemos crear el entorno educativo de centro. Entonces, aquí cualquier profesor que se vincule a nuestro centro educativo le sale directamente el listado de alumnos por cursos y puede crear sus cuadernos de forma más rápida.
Las fichas las podemos hacer nosotros, se pueden crear, o sea, se pueden descargar de fichas de otros profesores que hayan creado y, sobre todo, pues lo interesante es que se corrigen solas y que luego te descargas la hoja Excel con las calificaciones y ya está. Dentro de esta sesión del Carmenta, de esta jornada que hicimos el 29 de abril, también tuvimos una zona más de uso lúdico con las tablets. Digo lúdico entre comillas porque son juegos educativos al final. Lo que perseguimos también con el Carmenta es aumentar la motivación del alumnado. Y este alumnado, sobre todo de las primeras etapas, que están ahí algunos en riesgo de abandono escolar y demás, pues intentamos engancharlos con estos juegos. Juegos educativos, juegos que se basan siempre en el aprendizaje que desarrollamos en el aula, con nuestras clases, lógicamente, pero luego, pues en un momento decimos, venga, sacar las tabletas que vamos a repasar los contenidos. En lugar de hacerlo con el cuaderno copia al enunciado, pues lo hacemos con estos recursos. Las más utilizadas, o las que yo más utilizo, son estas tres: Learning Apps, EducaPlay y WordWall, que te permite hacer muchísimos tipos de ejercicios, de completar con hueco, de unir con flechas, pero todos más interactivos. No voy a entrar en cada detalle. En el curso, el día que estuvieron, sí que hablé un poco de cada una. Quizzes, que no sé si lo conocéis, o Quizzes, que es la versión mejorada para mí de Kahoot, porque tiene muchas más funcionalidades que Kahoot. Y luego, el que para mí es el programa estrella y que estoy utilizando en la presentación, que es Genially, que sirve tanto para crear material para el profesor, presentaciones, imágenes interactivas, infografías, como juegos. Tiene también juegos de test, ya con plantillas hechas, tiene tableros para jugar juegos de mesa. Yo tengo un dominó de la célula, pero tengo el tablero también en Genially. Y también, sobre todo, los breakouts. Los breakouts sí que entra ya dentro de la gamificación, donde a los alumnos le das un personaje, lo metes en una historia, le das un personaje, tiene que ir superando una serie de retos, de juegos, que al final son ejercicios, pero en lugar de ser ejercicios en papel, en lugar de ser ejercicios escritos, que parece que les cuesta más, pues son ejercicios digitales, que al tener las tablets en clase, pues es más fácil. Pueden ser breakouts de misiones, donde tras superar una serie de misiones, pues consiguen una recompensa, ¿vale? No se van a cargar. Pero bueno, o pueden ser breakouts de descubrimiento, que van superando distintas adivinanzas, acertijos, con sus conocimientos creados en clase, y así pues ayuda a repasar. Bueno, y ya con esto pues damos por concluido nuestra presentación. Queríamos informaros de que hemos vuelto a participar como centro receptor con nuevas propuestas. Como el resto de compañeros, tenemos también todos los proyectos de la Junta. Creemos, tal y como llevábamos en la presentación, en este cambio metodológico en el que algunas compañías lo han dicho, el claustro tiene que estar muy motivado, pero sobre todo el equipo directivo. Creemos en los proyectos y creemos en Observa y Transforma, porque en el primer Observa y Transforma que yo realicé en el Instituto de Madrigueras me llevé la propuesta del STEAM a mi centro y actualmente tenemos pues alrededor de 9 talleres que nos permite participar a todos los profesores y hacer esas actividades interdisciplinares que sabemos que estamos motivando al alumnado y que cada año, como este curso, pues hemos ido mejorando. La verdad que queríamos terminar con una frase que creo que nos identifica muy bien como centro: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y daros las gracias. Bueno, nada, buenos días, y ya han sido las protagonistas. Yo vengo como representante de centro que solicitó el programa de Observa y Transforma en la Jara de manera para observar las experiencias educativas que nosotros en nuestro proyecto educativo de Casas y Marro también lo teníamos contemplado y queríamos vivir in situ para valorar y hacer una especie de reflexión y llevar a cabo en estos años consecutivos que quedan
este tipo de experiencias, si puede ser, porque el Carmenta de momento, Mariano no está aquí para decirle que a ver, a los centros nuevos, que qué ocurre con el proyecto Carmenta, pero bueno, no he podido tener la oportunidad de hablar con él de momento. Así es que, nada, luego también participé solicitamos la Jara por el hecho de que es un instituto muy parecido al nuestro, porque tenemos prácticamente la misma idiosincrasia y características en cuanto a alumnado y profesorado, salvando algunas distancias, ¿no?, en cuanto a infraestructuras, que ya lo hemos dicho, pero que prácticamente hemos mantenido una relación, Aurora y yo, desde que somos equipo directivo en plena pandemia, es decir, que somos, pues eso, directores y directoras en el amor en los tiempos del COVID. Entonces, pues tenemos una relación mucho más afín y hemos creado ciertos vínculos. Entonces, nada, yo cuando fui observador en el centro, lo que realmente me llamó muchísimo la atención, aparte de la planificación que llevaron y la organización, que fue impecable, es lo que decíamos, es cómo implicaban al alumnado en la forma de tratar este tipo de programas por los cuales estarían exentos, pero que al mismo tiempo son agentes activos y que sabemos perfectamente que tenemos que ir por esa línea, al fin y al cabo. Es decir, que tienen que ser los protagonistas de su propio aprendizaje, de su propia evaluación e integrarlos de alguna manera en todo lo que es la educación. Y por otro lado, todas las experiencias que nos han ido contando, pues son verdaderas situaciones de aprendizaje que ahora ya sabemos que nos suena un poquito más, y esto ya adelantaba lo que prácticamente promovía la nueva ley de educación. Entonces, claro, yo estoy agradecido porque fue una experiencia súper enriquecedora, tanto el secretario como yo, que también me acompañó, y luego otra compañera que en modalidad individual de docente también solicitó el proyecto, y quedamos encantados, de verdad. Animo a todo el mundo a participar en cualquier tipo de programa que sea afín a los principios o a los objetivos que cada docente o cada centro educativo pueda tener en su proyecto educativo. Y sí que es cierto que también durante estos años, el año pasado, nosotros formamos parte de la formación en el aula del futuro, y este año es el segundo que vamos a ejecutar ese desarrollo, y el siguiente. Nos quedan 2 años, entonces lo que queremos es plantear y utilizar también el Observa y Transforma para dar visibilidad a nuestro aula de futuro, que poco a poco ya la vamos habilitando con esos diferentes estaciones de aprendizaje que llamamos, para crear, para investigar, para dialogar, para debatir, etcétera, etcétera, y que también juega mucho con el tema de las tecnologías y hace partícipe de manera activa al alumnado. Entonces, eso por una parte quería considerarlo, y luego ya de manera genérica, este tipo de jornadas, este tipo de programas encajan con una de las ideas que nosotros siempre en nuestro equipo directivo lo llevamos como una filosofía de centro, y que puede servir para todos los que estamos aquí, que es el concepto de la educación 360. ¿Esto qué significa? Esto se trata de mantener vínculos, entrelazar relaciones, participar y cooperar no solo con los centros educativos afines, sino ya abrir el abanico de posibilidades de abrir las puertas a la comunidad educativa, tanto del tejido empresarial de la propia localidad, de otras instituciones, para al final hacer una integración de todo en el centro educativo. Porque creo que al fin y al cabo, pues la educación se tiene que hacer entre todos y para todos. Así es que, de momento,